podamos desarrollar y dar muchos frutos que tiene que ver con nuestros hijos. Y ahí están los renuevos, y la palabra habla de que los renuevos son nuestros hijos. Y miramos que abajo está el mundo y los renuevos están en las manos de la mujer, en las manos de la madre. Cuando miramos en la palabra, habla de Israel que estuvo en Egipto y hubieron muchas plagas, hubo muchos juicios. Sin embargo, Dios guardó a Israel. Dice que la nube de Dios estaba con Israel y el Señor así guardó a Israel. Y así el Señor quiere guardar a nuestros renuevos, que son nuestros hijos, en medio de este mundo donde se mueve mucha maldad. Amén. El Señor nos ha puesto a nosotras para proteger, para cuidar, para pelear a nuestros renuevos. Y de eso le quiero hablar hoy, de los hijos. Adán y Eva lo pusieron en el huerto para que lo cuidaran. Sin embargo, vino el enemigo, se metió en la serpiente y vino a hacer mucho daño y lo desubicó. Entonces nosotras tenemos que mantener una relación con Dios para no permitir que el enemigo entre en nuestra casa y que venga a tocar a nuestros hijos. Amén. Y el Señor nos ha puesto en una casa, un hogar, y ahí está nuestro renuevo alrededor de nuestra mesa. Ahora, cuando hablamos de la mujer virtuosa, hay mucho que aprender de ella. Y dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué es edificar? ¿Qué es edificar en la casa? Es levantar, es cuidar la casa. ¿Quiénes están en la casa? Nuestros esposos, nuestros hijos. Entonces, edificar es levantar a nuestros hijos. Si nuestra casa está fundada sobre la roca, podrá venir el viento, podrá venir la lluvia, puede venir las tormentas, pero no va a caer porque está fundada sobre la roca. Y ahí estamos edificando con el poder del Espíritu Santo. Y la palabra dice: serás como árbol plantada junto a las corrientes de las aguas, y darás tu fruto, y su hoja no cae, y todo lo que harás prosperará. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como mujer, como madre en la casa, va a prosperar, porque lo vamos a poner delante del Señor y Dios nos va a dar victoria. Amén. Seguimos. Tengo media hora y tengo que avanzar. Dice aquí: tu mujer serás como vid que lleva fruto en el seno de tu casa. En otras versiones dice en la intimidad de tu casa. En otra dice a los lados de tu casa. Qué privilegio el que el Señor nos dio, que nosotras podemos servir para ser de bendición en nuestra casa y ser de bendición para nuestro renuevo. Y dice la palabra que metidas con el Señor vamos a alcanzar muchas victorias. Ahora, nosotras somos llamadas, si pueden leer ahí en la pantalla, dice: nosotras somos llamadas para proteger a nuestros hijos, a nuestros renuevos, para cuidar. Somos llamadas para amar, para instruir con la palabra a nuestros renuevos, a nuestros hijos, para tener visión, para tener palabra, para consolar, pelear las batallas de nuestros hijos, porque hay movimiento de maldad en este mundo que quiere hacerle la guerra. Somos llamadas para orar, tener una intimidad en la casa y orar. Somos llamadas para interceder por nuestros hijos, nuestra familia, para ayunar. Ay, eso no es fácil. Y es fácil, como dicen las dominicanas, y es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque en el ayuno es para quitar cargas, romper ligaduras,
Porque el ayuno es para romper cadenas y por eso no es fácil y se mueve un poder grande en el ayuno. Entonces sí tenemos que ayunar. El Señor lo hizo y también lo enseña. También para buscar la sanidad, que venga el Señor a sanar a nuestros hijos, a nuestros renuevos, que haya medicina, que haya la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy necesario que la sangre de Cristo esté en nuestro hogar, que esté el admirable, aleluya, precioso, que esté el consejero en la casa, que esté el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, el príncipe de paz, que haya aceite en nuestra casa y que haya vino. Lo necesitamos en estos días. Sin Él nada podemos hacer. Tenemos que meternos y buscar todo esto en su presencia. Como madres, dice la palabra que tenemos que saber como madre esto. 60% de los jóvenes que padecen de depresión aquí en Nueva York, solamente en Nueva York, 60% de jóvenes que padecen de depresión, donde el enemigo los atormenta, donde le dice quítate la vida, donde le dice tú no tienes propósito, donde le dice Dios no te ama, no hay un plan para ti. Y es fuerte la batalla que tienen y muchos se quitan la vida. Entonces sí hay que orar por nuestro renuevo, porque es mucha la batalla que tienen. Pasan por enfermedades, tienen problemas con vicio, el enemigo los tenta con vicios, se sienten solos, jóvenes con temores, jóvenes con fobia, y el mundo le hace la guerra. Y también batalla con pasiones juveniles. Entonces sí tenemos que pelear a nuestros renuevos. Dice la palabra proteger. Dice que nosotras tenemos que proteger a nuestro renuevo. Y proteger quiere decir evitar que una persona sufra un daño, un peligro, es defender. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza que se levanta en nuestra casa y en nuestros hijos. ¿Cuáles son esas armas? La intercesión, el ayuno, la búsqueda, la palabra del Señor. Amén. Seguimos. De esto le quiero hablar. Protegiendo los renuevos de la madre, que son nuestros hijos, nuestros amados, preciosos hijos. Amén. La casa de David, habla la palabra que hubo dos casas, la casa de David y la casa de Saúl. Y dice que estas casas tuvieron guerra por muchos días. Dice la palabra que fue larga la guerra que tuvo estas dos casas, pero David se fortalecía en Dios, mientras que la casa de Saúl dice que se debilitaba más y más. ¿Cuál fue el secreto de David? Que se fortalecía su casa en el Señor. Y nuestra casa la tenemos que poner delante de Dios para que la fortaleza venga y llene nuestra casa, y para que nuestros jóvenes puedan experimentar la fortaleza que viene del Señor. Estaba yo indagando acerca de la vida de la esposa de Job y no dice mucho. Lo único que dice es muy poquito. Dice que le dijo a su esposo: maldice a tu Dios y muérete. Creo que con ese poquito dice mucho, ¿sí? Dice mucho. Entonces dice ella: maldice a tu Dios y muérete. Quizás esta mujer, quizás esta madre era una vid en su casa. Pero ¿qué le pasó? Quizás se amargó. No sabemos qué pasó. Y ella perdió la relación con Dios. Ella dejó de cubrir a sus hijos. Ella dejó de cubrir y de interceder por su casa. Y dice la Biblia
que sus hijos, 7 varones, 3 mujeres, estaban en una casa, estaban haciendo fiesta, estaban tomando vino. Y dice que vino un viento del desierto y vino y atacó en las 4 esquinas de la casa, y la casa cayó sobre ellos y murieron sus 10 hijos. Entonces, qué importante, hermanas, es no dejar, no cesar de orar, de clamar por nuestros hijos, porque hay muchos enemigos que están allá afuera, que quieren amarrarlos, que quieren atacarlos, y necesitan una madre que se ponga a la brecha para clamar y para que el enemigo no los toque y no lo destruya, porque él vino para matar, robar y destruir. Pero nosotras en la mano del Señor somos más que vencedoras, dice la palabra. Amén. Entonces tenemos que cubrir. Ahora, aquí en este texto, ya salió, habla Moisés y dice en Deuteronomio 6:7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Leemos de nuevo. Dice, y estas palabras que yo te mando, ¿qué palabras? ¿De quién? La del Padre. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que la palabra primero tiene que estar en mi corazón como madre. No le puedo dar palabra a mi hija, a mi hijo, si yo no busco y no me lleno de la palabra. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Moisés: dile a mi pueblo que les hable a sus hijos, pero que esta palabra estén sobre sus corazones y que las tiene que repetir. A veces mi hija me dice: otra vez, mami, otra vez. Digo, no, mamita, el Señor dice esto y esto. Creo que le ha pasado a ustedes, ¿verdad? Que dice, ay, otra vez, mami, pero ese otra vez va a dar fruto un día. Va a dar un renuevo un día. Porque no estás comiendo tu pan en balde, dice el Señor. Entonces, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué le hablas en tu casa? ¿Cómo le hablas a tu casa, en tu casa, a tus renuevos? Y andando por el camino y acostándote y cuando te levantes. Algo que yo vi que el profeta Samuel dijo: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Él tenía una pasión, un amor por el pueblo. Y él le decía al Señor: me libre Jehová de yo pecar dejando de orar por ustedes. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de clamar. Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces. Hay cosas grandes para nuestros hijos que no las hemos visto, pero el Señor las quiere sacar a luz. Por eso no podemos dejar de cesar, y que esa pasión, ese amor nunca se vaya de nuestras vidas, de nuestra intimidad con el Señor. Y dice: antes bien os instruiré en el camino, dijo Samuel. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Quiere decir que tenemos que enseñarle a nuestros renuevos que hay caminos que no son buenos, que no son rectos. Tenemos que instruirlos, tenemos que enseñarles que hay caminos torcidos y que hay ladrones para hacerle daño. Y qué lindo es ese sentir que tuvo este profeta, que nosotras podemos también hacer así, de no dejar de instruir a nuestros hijos. Vamos con el siguiente texto. Dice en Isaías 54: el Señor Dios
me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado y al cansado. Ok, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Un discípulo es un líder. Un discípulo es alguien que enseña. Un discípulo es alguien que instruye la palabra del Señor. Y dice, para que yo sepa sostener. Sostener es abrazar fuertemente. Eso es lo que quiere decir sostener. Con una palabra al fatigado, al cansado. ¿Tienes hijos fatigados en tu casa? ¿Tienes hijos cansados en tu casa? ¿Que necesitas abrazarlo? ¿Que necesitas sostenerlo y decirle, el Señor es tu fuerza, el Señor te va a sacar adelante? Hoy te dice el Señor, fatigado quiere decir desfallecer. Hay jóvenes que están desfalleciendo. Cansado quiere decir que está agotado, que ya no puede más. Y el Señor dice, ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no poder rescatar? Él es un Dios que rescata a nuestros hijos. Es un Dios de esperanza, una esperanza que no avergüenza. Te podrá decir el enemigo, ya aquí no se puede hacer nada, pero lo que me dice el Señor es otra cosa. Escrito está, le dijo el Señor a Satanás, escrito está. Y hoy le decimos a las tinieblas al enemigo, escrito está. El Señor dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para no poder rescatar? No tengo yo poder para librar. Él es el libertador de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Seguimos con el otro texto. Tengo 12 minutos. Ay, Padre. Ok, Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto. Este texto, ese texto es un rema y es tan poderosa esa palabra. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Luego que se hace todo eso, luego para edificar y para plantar los renuevos del Señor. Amén. Dice el Señor, yo he puesto mi palabra en tu boca. Ahora, pregunto, sobre naciones, sobre reinos. ¿Qué reinos? ¿Qué naciones? Hay reinos que dominan, que se mueven. Y puede ser nuestra casa. Puede ser nuestra casa. Ahora, pregunto, ¿para arrancar qué? ¿Para destruir qué? ¿Para arruinar qué cosas? ¿Para derribar qué cosas? Y luego para edificar y plantar qué cosas. Hay muchas cosas que derribar. Hay fortalezas, hay tentaciones, hay pensamientos, hay ataduras, hay muchas cosas que tenemos que arrancar en nuestros hijos. Hay engaño, que el enemigo los quiere engañar. Y metidas en la presencia del Señor, vamos a tomar autoridad y vamos a nombrar y vamos a decir, yo arranco esto de mis hijos, yo destruyo esto de la vida de mis hijos, yo voy a derribar esto de la vida de mis hijos, de los renuevos, porque son los tesoros del Señor. Tu mujer serás como vid fecunda en lo íntimo de tu casa. Vas a dar fruto y tus hijos van a ver. Dice que produce fruto, fecunda quiere decir que produce mucha cosecha en el seno de tu casa y a los lados de tu casa. El Señor nos ha dado el poder para atar, para desatar aquí en la tierra. Dice, lo que tú atas aquí en la tierra
será atado allá arriba en los cielos. Lo que tú desates aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. Entonces, en la intimidad de tu casa, como vid, el Señor nos ha dado el poder para atar y desatar en nuestros renuevos. Amén. Y el Señor nos va a despertar en vigilia. El Señor va a despertar en nuestra vida, levantarnos para clamar. ¿Qué es vigilia? Es velar en las noches. Es sacar un tiempo en las noches, intimidar con el Señor. Wow, y se ganan muchas victorias en las vigilias. Por eso no es fácil hacer vigilia, porque es un poder que se mueve en las vigilias. Se están rompiendo potestades. ¿Sabe que hay potestades que se mueven más en las noches que en el día? Dice David, Señor, dice en un salmo, líbrame de los temores nocturnos, porque los temores del día no son los mismos de la noche. Entonces hay movimientos en las noches y por eso hay que hacer vigilia para alcanzar victoria. Y ahí vamos a hacer guerra, ahí vamos a pelear y ahí vamos a pelear para proteger a nuestros hijos. Amén. Ay, ya me quedan 7 minutos. Hay hijos heridos y a veces no lo sabemos. Y dice la Biblia que en Lucas 10:30, lo voy a leer acá por el tiempo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo casi muerto. Quizás a nuestros hijos le pasa esto. El ladrón vino y lo golpeó y le robó. ¿Qué le robó? La relación con Dios. ¿Qué le robó? El gozo. Hay muchas cosas que el enemigo vino a robar. Y a este joven dice que los ladrones le pegaron duro. Dice que casi lo dejaron muerto. Y quizás varios hombres o personas pasaron por ese camino y lo vieron tirado, sangrando. Quizás no podía hablar, solo hacía quejidos porque casi lo dejaron muerto. Pero habla la Biblia que pasaron 3, quizás pasaron más. Dice que pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo este sacerdote? Mire que era un sacerdote. Pasó de largo. Luego vino el levita. Un levita pasó y dice lo mismo. Lo pasó de largo. Pero vino el buen samaritano y dice que vino y se acercó a él. Y al verlo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Ahora, hermanas, el sacerdote pasó de largo y el sacerdote dice la Biblia que es la cabeza del hogar. Nosotras como madres podemos ver a nuestros hijos heridos, golpeados y pasar de largo. Si no tenemos la visión, vamos a pasar de largo. Sin embargo, vino el buen samaritano y dice que se acercó a él. Y viéndolo, que nosotras como madres podamos acercarnos a nuestros hijos. Que el Señor nos pueda revelar en qué condición están nuestros hijos. Que si tienen herida y tienen golpe y el enemigo quiere matarlos, que el Señor nos dé la visión para poder protegerlos y para poder levantarlos como hizo el buen samaritano. Como madre, ¿estás mirando cómo están tus hijos? ¿Te acerca a tu hijo? ¿Sabes cuáles son sus heridas? ¿Sabes cuáles son sus dolores en su alma?
que nosotras podemos ayudarles a que se puedan levantar, hermanas. Amén. Ahora, okay. La palabra dice, Jeremías 33:6, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que queremos que haga el Señor con nuestros hijos. Que traiga medicina y que sean curados con aceite y vino, como hizo el buen samaritano. Hay muchos hijos heridos y no podemos hablar de todos que habla la Biblia, y también aquí, heridas. No que los padres lo hayan herido, sino que el enemigo los ha querido herir. Y dice, habla la palabra de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, era el nieto de Saúl. Y sabemos lo que pasó, que en una guerra mataron a su papá, mataron a su abuelo. Y la nodriza corrió para salvarlo, lo dejó caer, era niño y quedó lisiado de sus pies. Él tenía muchas heridas, creció sin sus padres, creció sin familia, lo llevaron a una tierra que es la tierra del olvido, pero este joven tenía muchas heridas. Él era llamado a ser un rey. Él era llamado para pelear contra otros. Y cada vez que él miraba que habían guerra y que los reyes tenían victoria, eso le causaba dolor, porque él decía, yo no puedo pelear. Y tenía dolor en su corazón. Entonces, hermanas, hay muchos jóvenes que tienen dolor y que tenemos que meternos con el Señor para que ellos puedan alcanzar ser sanados. Amén. Seguimos. Hijos que son perseguidos. Hay hijos que son perseguidos. Nuestros hijos son perseguidos. Y perseguido quiere decir buscar permanentemente a una persona para dañarla. Pregunto, ¿sabe qué son las cosas que persiguen a nuestros hijos? Tenemos que saber qué es lo que está persiguiendo a nuestros hijos. Música, pasiones, malas amistades, depresión, muchas cosas. Y tenemos que saber cuáles son las cosas que persiguen a nuestros hijos. David, como joven, dijo, muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Entonces a David también lo persiguieron desde su juventud. Gigantes lo persiguieron. Y hay gigantes que persiguen a nuestros hijos y a veces no saben cómo pelear. Por eso tenemos que ponernos en la brecha para pelear a nuestros renuevos. Muchos me han angustiado, dice él, desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí, porque era un joven que se metía con Dios y se puso en las manos de Dios. Entonces tenemos que aconsejar a nuestros hijos que se refugien en el Señor. Amén. Y ya casi termino. Ok. Hijos con ligaduras. Puede haber hijos que tengan ligaduras. Y habla la palabra. ¿Qué es una ligadura? Es una venda, es una cinta, una cuerda, lazo, grillete o cadena que sirve para atar, para amarrar y que impide que actúen con libertad. Te esclaviza, te sujeta. No puedes tener libertad para alcanzar lo que quieres o hacer lo que quieres. Y miramos en la Biblia que le trajeron a Jesús, ahí está la cita, Marcos 7:32, trajeron a Jesús a un sordomudo. Tenía dificultad para hablar. Jesús metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y dijo, ábrete. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató
la ligadura, ¿de dónde? De su lengua. Entonces, este joven tenía un problema. Dice que hablaba con dificultad. Hay jóvenes que son tímidos para hablar, tienen esa batalla. Hay jóvenes que tienen batalla quizás para cantarle al Señor. Jóvenes que no se pueden desenvolver cuando hay un grupo grande y tienen batalla. Esto es una batalla para ellos. Pero dice el Señor que le quitó la ligadura de la lengua. Entonces hay esperanza. El Señor le da esperanza a nuestros renuevos, que la obra que Él empezó la va a completar y les va a ayudar a alcanzar esas victorias sobre esas batallas que tienen los jóvenes. Él es quien viene a quitar toda ligadura, y para eso es el ayuno, para desatar las ligaduras. Miramos a Sansón, un joven, y dice que muchas veces lo amarraron con cuerdas, con cadenas, y claro, venía el poder de Dios y lo libertaba, se rompían las cadenas. Pero ¿cuál era la intención del enemigo? Era mantenerlo preso y destruirlo. Dice que esta mujer lo debilitaba día tras día, lo debilitaba, le quitaba la fuerza, lo angustiaba. Y hay muchas cosas que tratan de debilitar a nuestros hijos, que tratan de angustiar a nuestros hijos, desesperar a nuestros hijos. Pero Cristo vino a romper toda cadena y todo lazo. Él vino a hacernos libre del enemigo. Amén. Dice la palabra, porque hay esperanza en Job 14, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volvería a retoñar, y sus renuevos no faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Al oír del agua, al oír la palabra, dice, reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Qué esperanza tan hermosa. Y bueno, ya se me terminó el tiempo. Yo les voy a pedir, hermanas, que se pongan de pie. Que esta palabra dé fruto en su casa, que dé fruto en su vida.